En este video hablaremos de algunos de los puntos más importantes de los conflictos pertenecientes a la Guerra Fría. Comenzaremos hablando sobre la Guerra de Corea. Uno de los principales puntos que debemos saber sobre este conflicto es que es conocido por distintos nombres. Estados Unidos lo llamó como Guerra de Corea, aunque también es conocida como la Guerra Olvidada. Así como también por su parte, Corea del Norte la conoce como la Guerra de la Liberación de la Patria, mientras que en Corea del Sur se conoce como 625. Esto es debido al día en el que empezó. Quien realmente se lleva la palma sobre el nombre que le dieron a esta guerra es China, porque este la denominó como la guerra para resistir la agresión estadounidense y ayudar a Corea. Como otro punto importante es que la CIA no supo prever la invasión, porque meses antes de que el ejército norcoreano cruzara el paralelo 38, la CIA sabía obviamente que las fuerzas de Corea del Norte estaban avanzando hacia su territorio. Pero estos no la tomaron tanto en cuenta, ya que ellos tomaron esa invasión como muy improbable. En el punto número 3 retomaremos el comienzo de la Guerra de Corea. En este momento, las fuerzas militares norcoreanas superaban demasiado a las americanas. Entonces, cuando MacArthur fue a ver la situación, le pidió ayuda al ejército de tierra de Estados Unidos. Rápidamente, Truman autorizó el movimiento de 2 divisiones completas de Japón a Corea, pero sin embargo, estas eran demasiado pacíficas comparadas con los soldados que habían mandado Corea del Norte. A pesar de esto, consiguieron que se endurecieran a la hora de que tuvieron que defender durante 2 meses la zona atacada de Corea del Sur. En el punto número 4 retomaremos la bomba atómica, ya que en este momento se supuso que este tipo de técnicas serían claves en cualquier conflicto bélico, en uno de estos la Guerra de Corea. Estados Unidos advirtió completamente a China que si enviaba tropas a Corea, lanzaría una de estas bombas, pero el país ignoró completamente la amenaza. También amenazaron a la URSS, pero los europeos se opusieron debido a que los soviéticos podrían utilizar este hecho como justificación para invadir Europa. Al final, estos estadounidenses dijeron que solo utilizarían esa técnica para poder prevenir un posible desastre militar mayor. Como último punto relevante sobre esta guerra, se podría minimizar como que la Guerra de Corea nunca terminó, ya que el 27 de julio de 1953, el teniente general de Estados Unidos y el general de Corea del Norte firmaron un acuerdo para poner fin a cualquier conflicto armado. Este no era un tratado de paz, sino más bien un alto para el fuego, en esos momentos se podría decir. Y es que a día de hoy parece que esta guerra aún no ha terminado. Bueno, ahora hablaremos sobre los puntos más importantes del conflicto palestino-israelí. Bueno, en este primer punto habla principalmente sobre Jerusalén, ya que Israel reclama soberanía sobre la ciudad, esta es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Pero eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Como punto número 2, hablamos de que los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que obviamente Israel rechaza. De lo que hablaremos en el tercer punto son sobre los asentamientos. Esto más que nada es una consecuencia, estas son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Jerusalén y en Cisjordania hay más de 500,000 de colonos judíos asentados. En el punto número 4 también hablamos sobre una consecuencia más que nada, que en este caso son los refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como un estado judío.
Como último punto de este conflicto hablamos sobre un supuesto fin, ya que tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad de Israel, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y al terrorismo, reconoció el, entre comillas, derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina nunca aceptó. Como siguiente conflicto hablaremos sobre la guerra de Vietnam y algunos de sus puntos importantes. Como punto número 1, a finales de la década de 1960 era claro el fracaso de la intervención norteamericana, incluso teniendo la tecnología muchísimo más avanzada, no conseguían vencer la experiencia de los vietcongues. Para empeorar la situación de Estados Unidos, en 1968 el ejército norte-vietnamita invadió Vietnam del Sur, tomando la embajada de Estados Unidos en Saigón. Vietnam del Sur y Estados Unidos respondieron con toda fuerza. Este fue el momento más sangriento de toda la guerra. Como punto número 2, hablamos de que es un hecho conocido que la guerra fue la primera en recibir una amplia cobertura de los medios de comunicación, los cuales pues divulgaban mundialmente barbaridades como ataques con agentes químicos, la construcción y también el encarcelamiento en campos de concentración, así como la masacre indiscriminada de civiles. Esta gran y enorme publicidad en torno a la guerra, así como la falta de apoyo internacional a las víctimas del conflicto, pues llevó al surgimiento de varios movimientos pacifistas que poblaron las calles de Estados Unidos y otros lugares del mundo. Estos presionaban al gobierno, principalmente pues al gobierno de Estados Unidos, a cerrar los conflictos y retirar las tropas porque para ellos era devastante ver cómo todo se venía abajo. En el punto número 3 hablamos sobre cómo Estados Unidos resolvió entrar en 1964 directamente en el conflicto. Ellos enviaron pues soldados y también armamentos. Los soldados norteamericanos tuvieron que sufrir en un territorio marcado por bosques tropicales, pues ya que ahí se tuvieron que refugiar durante la entrada a la guerra. Los vietcongues utilizaron tácticas de guerrilla, porque los norteamericanos se empeñaron en el uso de armamentos modernos, helicópteros y otros recursos, mientras los vietcongues pues utilizaron un poco más de su experiencia. En el punto número 4 hablamos sobre que Estados Unidos utilizó este tipo de bomba napalm, que fue una bomba incendiaria prohibida por la ONU y también por el Agente Naranja. A esto retomamos a la información de antes en la que hablamos que Estados Unidos iba utilizando pues armamentos un poquito más avanzados, y esto era una de las tácticas que llevaba Estados Unidos debajo de la manga. Como punto número 5 y único para acabar con este conflicto, hablamos sobre los resultados de la guerra. Este conflicto dejó más de 1 millón de muertos, hablamos de civiles tanto como de militares, y el doble de mutilados y heridos. La guerra arrasó campos agrícolas, también destruyó casas y provocó pérdidas económicas muy graves en Vietnam. Del último conflicto que hablaremos es sobre la Revolución Cubana y algunos de sus más importantes puntos. La Revolución Cubana sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes, y eso es de lo que hablaremos en el primer punto. Además, también, una vez establecida en el poder y fundado el Estado socialista, colaboró muchísimo con las causas revolucionarias de África y América. En algunos casos también envió contingentes armados como en Angola, en el Congo y Bolivia. Como punto número 2, podemos decir que este proceso revolucionario instauró la dictadura comunista cubana, que aún perdura intacta a pesar de que eso haya causado un bloqueo económico con que los Estados Unidos la castigan desde mediados del siglo XX hasta la fecha. Cuba vivía una situación demasiado complicada, ya que había muchísima desigualdad de personas. Había personas muy pobres que cada día se hacían más pobres, y también al contrario había personas demasiado ricas que cada día se volvían muchísimo más ricas y con más poder. Entonces,
Con toda esta situación, un grupo de guerrilleros se unió con la intención de tomar el poder y hacer que Cuba pudiera convertirse en una nación donde todos vivieran bien, de manera decente, sin humillaciones ni explotación, y pues con igualdades. Y pues esto dio como punto a pasar a la que ahora conocemos como la Revolución Cubana. Al punto número 4 le podemos poner como un título de El apoyo popular, pues habla más o menos de que con los mensajes de los revolucionarios, y todo eso, los guerrilleros lograron el apoyo de muchísimas personas, y esto ocurrió porque pues había muchos campesinos y obreros que estaban desilusionados completamente con el gobierno de Fulgencio Batista y con las pésimas condiciones sociales que había, que eran salarios bajos, desempleo, falta de tierras, analfabetismo, enfermedades, pues etc. Muchos cubanos de las ciudades y del campo comenzaron a entrar en la guerrilla y pues fueron aumentando el número de combatientes y conquistando victorias en varias ciudades. El ejército cubano pues estaba registrando muchísimas bajas y el gobierno de Batista sentía el fortalecimiento de la guerrilla. Y eso fue más o menos lo que hubo en el apoyo popular. Como último punto, hablamos sobre que a partir de una alineación, la alineación de Cuba, al modelo socialista, una serie de intervenciones se realizaron en la educación y también en la salud, siendo consideradas también como referencias actualmente. Pero el modelo cubano es criticado por la falta de libertad de expresión y por las condiciones de pobreza a las que la población cubana es sometida en la actualidad. Ahora hablemos de la vinculación que hay entre estos conflictos. Bueno, a mi parecer, lo que tienen de similar todos estos conflictos es que cada uno tiene un punto de vista diferente. Unos son de pensamiento comunista, así como otros también tienen pensamiento capitalista. Todos estos conflictos pelean para ver quién es el mejor. En el caso de Vietnam, pues ganó el comunismo. En el caso de Corea se dividió. En el caso del conflicto palestino-israelí se quedaron igual porque pues decirse que aún se sigue peleando. Y por lo último, en Cuba pues ganó el comunismo, ya que pues fue que la sociedad se alzó para poder tener igualdad y derrocó al capitalismo. Y se vinculan porque pelean para ver qué sistema político es mejor, para ver cuál es más bueno y cuál puede funcionar de la mejor manera tanto para la comunidad así como para también al gobernante.